Buenas, buenas. Vamos directamente a la escena de esa mañana de domingo de resurrección, y lo tomamos de Lucas 24, 1 al 9. Hoy habrá una entrega única, no tiene que ver con una serie. Vamos a hacer este paréntesis. Probablemente arrancamos serie la semana que viene. Y hoy la palabra es vive. Vive fue descubierto por unas mujeres que fueron temprano al sepulcro de Jesús a cumplimentar una serie de rituales y de costumbres de la época. Ellos llevaban hierbas aromáticas, lo ponían en el féretro, en el cuerpo, y esa era parte de su tradición. Así que lo primero que vamos a hacer hoy es hacer un viaje a esta historia, primero para conocer la historia, ocurrida entonces, pero eso solamente servirá como trampolín para que veamos lo que Dios nos quiera decir a nosotros hoy. Así que vamos a leer. Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Como se encontraron con la piedra del sepulcro que había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Paréntesis pequeño, muchos sepulcros eran horadados, cavados en una piedra, y adentro se ponía el cuerpo y se tapaba con una roca la entrada, con una piedra. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando el rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Y esto es una cita, esto es lo que Jesús les había dicho a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Yo estoy leyendo, seguimos la versión Reina Valera Contemporánea, la RVC. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron del sepulcro les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Esto de los 11 tiene que ver con que la Biblia venía mencionando a los discípulos originales de Jesús como los 12, pero para entonces ya Judas se había quitado la vida. Así que menciona al grupo como los 11. Hoy viajaremos haciendo una sola escala. El aeropuerto de partida será nuestro prejuicio religioso muchas veces y la consecuente ignorancia en que nos deja nuestro prejuicio religioso. El aeropuerto de llegada será el hecho de volvernos testigos poderosos de su vida, de que Él vive. La palabra de hoy es vive. Y la escala intermedia y absolutamente necesaria es acordarnos, librarnos de la amnesia espiritual que mina nuestra fe. Este domingo de resurrección emprendemos este viaje. Bien, ¿te ha pasado alguna vez que buscas algo en algún mueble o en algún cajón de tu casa y por ahí estás seguro de que tiene que estar ahí? Y seguís buscando, insistís con el mismo lugar, pero finalmente te das cuenta que no estaba ahí y que nunca había estado ahí. Eso les pasó a las mujeres que fueron a ver el cuerpo de Jesús ese domingo, después de su muerte. Bien, hoy en día nosotros conocemos bien la historia, sabemos que fue crucificado un viernes, que pasó el sábado y que el domingo a la mañana resucitó, o por lo menos se encontró ese domingo a la mañana la tumba vacía.
hemos visto docenas de películas en Semana Santa y con el diario del lunes ya no nos sorprendemos de la historia, aunque es impresionante y sorprendente. Quiero decir, por ejemplo, que la resurrección de Cristo es uno de los hechos mejor probados históricamente. No hay manera de evadir el hecho histórico de que Jesucristo resucitó. Pero aunque ya no nos sorprendemos de la historia porque la conocemos muy bien, porque es un hito en nuestra cultura y ya sabemos lo que pasó, sí pasa que a nosotros nos ocurre esto: buscar al Señor donde no podemos encontrarlo. Lo buscamos en lugares donde Él no está. Fíjate lo que les estaba pasando a estas mujeres. Ellas tenían la certeza absoluta de que iban a encontrar el cuerpo de Jesús adentro de la tumba. Y por eso llevaban especies aromáticas para cumplir con esa especie de tradición o ritual de Medio Oriente en ese siglo. Pero a nosotros, que no nos sorprendemos de que Jesús hubiera resucitado porque conocemos la historia, sí nos pasa que buscamos encontrarnos con Jesús en lugares donde ya no está. Por ejemplo, te voy a poner ejemplos. A veces venís a espacios como este, a un salón físico que mal llamamos templo, porque el templo está acá, somos nosotros, o lo buscamos en el cumplimiento de algunas leyes, o lo buscamos en algunas tradiciones nuestras, lo buscamos en ciertas actividades eclesiásticas, lo buscamos, yo te diría, en tumbas, que son lugares para muertos, cuando en realidad Él está vivo, moviéndose, pensando, llevando adelante sus planes, accionando en nuestro derredor. Es más, le queremos tratar a veces como un muerto, como alguien que ha fallecido, recordándole, o como las mujeres llevándolo especies aromáticas, costumbre, como te decía, que era muy de ese tiempo en relación a los ritos funerarios. Por eso nosotros también a veces lo buscamos en ritos, en rituales, en liturgias, siendo que Él es vida. Y buscándolo en lugares donde Él no puede estar, luego nos sorprendemos de no encontrarlo, de que la piedra esté corrida, de que no esté ahí. Lo buscamos afuera y el único lugar donde podemos encontrarlo es en nuestro adentro, en este tiempo, en este pacto. Así que en este primer momento de la palabra, yo sé que tu intención es buena, como seguramente lo fue la de las mujeres esta mañana temprana del domingo, el domingo de resurrección. Ir a encontrarse con Jesús, con un Jesús muerto adentro de una tumba, y de repente te das cuenta que no está en los lugares donde buscas a Jesús. ¿Cómo haces cuando querés encontrarte con Él? ¿Cumplís con algún ritual? ¿Haces algún tipo de malabarismo espiritual? ¿Algún pase mágico, por decirlo de alguna forma? ¿Cumplís con cierto dictamen o cierta cosa que teóricamente te enseñaron y que vos decís, si hago esto, me encuentro con Jesús? A veces hasta la oración mal entendida puede ser un ritual que no te conduce a encontrarte con Jesús. Hoy vamos a hablar de a veces los prejuicios que tenemos, los errores,
las expectativas equivocadas que tenemos acerca de dónde nos podemos encontrar con Jesús. Y al igual que las mujeres que visitaron la tumba ese domingo a la mañana temprano y no encontraron a Jesús, sí, si abrís tu espíritu, si abrís tu corazón, te vas a encontrar con un mensajero y con un mensaje que te va a dejar claro dónde está el Señor y cómo hacer para encontrarlo. Yo sé que te interesa, a mí me interesa, estar con Él. Yo sé que Él, por medio de su amor y de su perdón, conquistó tu corazón y vos querés estar con Él, pero no lo busques donde no lo podés encontrar. Eso forma parte prioritaria, principal de la prédica de este día especial para la cristiandad, para los que seguimos al Señor, somos sus discípulos. Así que manténete abierto, manténete atento. Recordamos entonces que ellas encontraron que la piedra del sepulcro había sido quitada y hallaron que el cuerpo del Señor no estaba. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron, ocultando su rostro, pero ellos les dijeron, ¿quiénes? Los mensajeros, los ángeles. Los ángeles, por definición, son mensajeros. En este caso, estos ángeles no vinieron a decir algo nuevo. Su mensaje solo era necesario para recordarles lo que ya había sido dicho por Jesús, el Señor. Por eso les dicen estos ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y esta es la palabra clave de todo este bloque. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Y ahora va el versículo citado por los ángeles, que en realidad es algo que ya había dicho Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Bueno, esto había sido anunciado ya algunas veces. Yo te voy a leer solamente uno de los anuncios, aunque Jesús anunció por lo menos 3 veces su muerte y resurrección. Dice Lucas 9:22, el Hijo del Hombre va a sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Yo leí la versión Nueva Biblia Viva en Lucas 9:22. O sea, no es que los ángeles le vienen a traer noticias o revelación nueva. En ocasiones nos encontramos buscando acceder a nueva revelación, cuando todo lo que necesitamos en realidad es recordar lo que ya nos fue dicho. Estamos perplejos a veces, desorientados, sin encontrar lo que buscamos simplemente porque hemos olvidado. Hemos olvidado quiénes somos, hemos olvidado para qué estamos, hemos olvidado de quiénes somos hijos, hemos olvidado cuáles son las promesas que nos hizo nuestro Padre, nos hemos olvidado. Y es por eso que hoy el mensaje del Espíritu Santo para tu vida está sonando fuerte en nuestro adentro. No me gusta decir en mi interior, ya se quemó, se puso un lugar común decir eso, y me gusta decirte en tu adentro, en mi adentro. Y en nuestro adentro su mensaje es fuerte y claro. Salí de tu amnesia espiritual, recordá quién sos, para qué estás y lo que te fue prometido, lo que fue dicho de vos. En el momento en que fuiste sacado de esa piedra, cortado, en el momento que tu espíritu fue apartado para ser alojado dentro de un cuerpo como el mío, como el tuyo,
viniste con una bendición, viniste con un propósito. Dios, al momento de lanzarte al planeta, de arrojarte aquí, de plantarte en este lugar, dijo cosas acerca de vos. Y toda la travesía, todo el barro en el parabrisas nubló tu visión. Todo lo que ocurrió desde que naciste físicamente en la tierra, porque en realidad sos una idea del Señor previa a tu nacimiento físico. Antes de haberte alojado físicamente en el útero de tu madre, de crecer 9 meses ahí y de venir a luz, de salir a luz, antes de eso fuiste una idea en la mente del Señor, que te planeó y te pensó para que fueras santo y sin mancha, dice Efesios 1, 3 y 4. Así que toda esta travesía, todo este recorrido, toda tu vida de pecado, te causaron una cuota de amnesia espiritual. Yo quiero pedirte que hoy vayas a la fuente. Las mujeres que fueron a visitar al cuerpo de Jesús, en realidad, se sorprendieron de que no estuviera allí. ¿Pero por qué se sorprendieron? 3 veces les había dicho el Señor Jesucristo que lo iban a matar, que Él iba a estar en la tumba, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Por qué se sorprendieron de que no estuviera allí? Se sorprendieron porque habían olvidado la palabra, lo que Jesús había dicho. Ahora, es muy probable que vos, en este momento, tal vez cerrando tus ojos, no recuerdes tu bendición. ¿Qué dijo Dios de vos? ¿Para qué te hizo? ¿Para qué te trajo? ¿Cuál es no tu propósito, sino su propósito para traerte a esta tierra? Y esta es la ocasión perfecta para que vos vayas a la fuente, te contactes con el mensajero, que en este caso es el Espíritu Santo, dialogues con Él, le preguntes: ¿por qué no encuentro al Señor? ¿Por qué no lo encuentro en los lugares donde se supone debería estar? Para que el Señor te recuerde, para que te acuerdes de lo que dijo, para que te acuerdes de cómo eran las cosas, para que te acuerdes de quién eras vos para Él, para que te acuerdes de qué viniste a hacer, de cuál fue la comisión con la que el Señor te envió a la tierra. Si yo tuviera que decirte, te diría: cerrá tus ojos, conectate con el mensajero, como ocurrió con estos ángeles y las mujeres, para que el mensajero, el Espíritu Santo, te hable y te deje clara todas las cosas, porque Jesús mismo dijo: les conviene que me vaya, porque si me voy, yo les voy a enviar el Espíritu Santo de verdad, que les va a guiar a toda verdad, que no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que oyere de mí. O sea que probablemente tu vida hasta ahora fue una búsqueda del Señor en lugares equivocados, en tumbas donde están las cosas muertas, mientras que el Señor está vivo. Y como le dijeron los ángeles: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Vamos al último bloque. Dicen los 2 versículos finales: ellas se acordaron de sus palabras. Y cuando volvieron del sepulcro,
les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Solo un mensaje del mensajero, del Espíritu Santo, solo un reencuentro con tu memoria eterna hará que recuerdes sus palabras para con vos. Hará que entres en la seguridad de estar caminando en tu camino preparado. Una vez que eso ocurra, tu testimonio se volverá muy poderoso. El testimonio de estas mujeres fue un testimonio poderoso. Ellas fueron constituidas en primicias de los que fueron testigos de su resurrección. Fueron las primeras. Ya no será repetido como una liturgia, como un mantra, como un ritual. Tu testimonio será poderoso aún para los que consideras muy importantes en el reino. De hecho, yo imagino, francamente, si hoy todavía decimos que hay machismo, en tiempos de Medio Oriente, siglo I, mujeres diciendo la tumba estaba vacía, Pedro y los demás no deben haber creído de primera instancia. De hecho, Pedro corrió para comprobar esto después. En el caso de estas mujeres, como te decía, verdaderas primicias, pioneras de lo que fuera a ser un testigo de su resurrección, precedieron ellas aún a los 11, a los que habían caminado 3 años y medio con Jesús, a los que habían visto al Señor calmar las olas del mar, la tempestad, multiplicar los panes y los peces, decirle a Lázaro que se levantara de los muertos. Aún para ellos, aún comparado con ellos, ellas que pudieron acordarse de las palabras y contactarse con los mensajeros, precedieron a los 11 y a todos los discípulos originales, a los demás. Podrás ser testigo privilegiado o ser una testigo privilegiada de que Él vive. Solo necesitas recordar sus palabras para volverte un testigo poderoso. Decile este domingo especial en tu vida, decile: Señor Jesucristo, me había olvidado de las promesas que tenías para conmigo. Mi vida se había afincado en el prejuicio, en la liturgia, en el ritual. Y volvía constantemente a los mismos lugares a tratar de encontrarte sin hallarte, a tratar de encontrar al que está vivo entre las cosas que están muertas. Y este día yo me abro a ti para recordar. Cierro mis ojos de carne y abro los del Espíritu. Recibo con una bienvenida al mensajero, a tu Espíritu Santo, que hoy, una vez más, me vuelva a decir: ¿para qué me enviaste? ¿Para qué me pusiste en la tierra? ¿Para qué me trajiste? Haceme acordar, recordame estas cosas. En el caso de las mujeres tuvieron que recordar que Jesús había dicho que sería muerto y resucitado al tercer día. En tu caso, el Señor te va a recordar todas las cosas que dijo cuando te formó. Los padres, y en la cultura hebrea, pronunciaban palabras de bendición sobre sus hijos. Acuérdate, lo hizo Abraham con Isaac, lo hizo Isaac con Jacob primero y después con Esaú, cuando hubo esa trampita. Después lo hizo Jacob con cada uno de sus 12 hijos. Los padres, al momento, en el momento oportuno, el momento de lanzarlos a la vida,
ellos arrojan palabras de bendición que definen ese futuro de gloria de sus hijos. Bueno, cuando Dios te lanzó a la vida, cuando Dios te arrojó a este mundo, cuando Dios te plantó en este lugar, no te mandó sin palabra. Dios no hizo nada sin palabra. Todo lo que hizo, lo hizo a partir de su palabra. Y cuando te hizo a vos, Él pronunció palabras. ¿Vos las recordás? Y vos me dirás, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que me acuerde de lo que Dios dijo cuando me formó en la eternidad? Tal vez puedas decirme que es una locura, pero acuérdate de la promesa. Yo les enviaré al Espíritu Santo y Él les recordará todo lo que yo les he dicho. ¡Wow! ¡Wow! Estabas junto con la Trinidad en el comienzo de la eternidad. Estaba Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo formando todas las cosas. Y en ese momento en que fuiste creado, fueron dichas cosas acerca de vos. Y no es excusa que no las sepas o que las hayas olvidado. No es excusa, porque te acabo de dar la promesa. Les voy a mandar el Espíritu Santo y Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Repasemos. No busques al Señor en el lugar equivocado. No lo vas a encontrar. Recupera tu memoria eterna. Salí de la amnesia espiritual. Contáctate con el mensajero, con el Espíritu Santo. Por último, una vez que te acuerdes, vas a volverte un testigo poderoso de su vida. No vas a repetir el mensaje del Evangelio como un ritual, como un mantra, como una liturgia, como con un programa predeterminado. Va a ser vida lo que vas a atestiguar. Va a estar vivo en vos. Va a ser real. No va a ser un rezo. Va a ser una persona. Por eso cuando te acuerdes de lo que te tenés que acordar en el Espíritu, vos te vas a volver un testigo poderoso de la vida del Señor. Vos vas a poder decir, sé que vive, no solo porque lo leí en Lucas capítulo 24. Sé que vive porque he recordado, he recuperado mi memoria eterna. Sé de dónde salí y a dónde vuelvo. Perdí la amnesia. Sé cuál es su propósito para mí. Volví a la roca, regresé a la roca de la que había sido tomado. Feliz domingo de resurrección.